Ya, empieza. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Les vamos a hablar ahora sobre la comparación del PBI entre Perú y Colombia. Los integrantes son Jimena Fernández Colque Ventura, Óscar Alexander Ponce Díaz, Pamela Gloria Leiva Sánchez, Edith Miralinda Condoris Salas y Kevin André Béjar Velázquez. Bueno, el Producto Bruto Interno es probablemente el indicador macroeconómico de mayor relevancia en la economía de cada uno de los países a nivel mundial, como uno de los factores que determinan la tasa de crecimiento económico y la producción nacional de un país. El PBI representa el valor de todos los servidores y bienes producidos por una economía durante un periodo de tiempo, normalmente un año. Siguiente diapositiva, por favor. El PBI en Perú y Colombia. El consumo de los colombianos y peruanos es lo que más pesa en el crecimiento económico. En efecto, lo que comúnmente se llama gasto de los hogares representa las 2/3 partes del PBI. El cálculo incluye el consumo de servicios, de inversión, el gasto de compras del exterior e interior del país. Por otra parte, en Perú la economía es del número 51 por volumen del PBI. Su deuda pública es del 2019, fue de 55.841 millones de euros con una deuda del 27.09% del PBI. Su deuda per cápita es de 1.718 euros por habitante. La última tasa de variación anual del IPC publicada en Perú es de junio del 2018 y fue del 1.6%. El PBI per cápita es muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Perú en 2020 fue de 5.488 euros, con lo que ocupa el puesto del 95 en la tabla. Así pues, sus ciudadanos tienen, según este parámetro, un nivel de vida muy bajo en relación al resto de los 196 países del ranking del PBI per cápita. Siguiente diapositiva, por favor. El comportamiento del PBI dentro de los últimos 10 años. El PBI en el Perú. En el periodo de 1950 a 2019, el PBI creció a una tasa promedio anual del 3.8%, presentando periodos de expansión y de recesión, tanto en contexto de una mayor participación del mercado y la actividad privada, como en aquellos donde el papel del Estado en la actividad económica tuvo preponderancia. En lo que va del presente siglo, la economía peruana ha presentado periodos importantes de crecimiento económico influenciando por un entorno externo favorable, distinguiéndose como uno de los países de mayor dinamismo en América Latina. Es así que en los últimos 27 años, que serían 1993 y 2019, la economía peruana logró un crecimiento promedio anual del 4.8%. En los últimos 10 años, 2010 a 2019, la economía creció a una tasa interanual del 4.5%. Y en los últimos 5 años, del 2015 al 2019, se expandió a un promedio anual del 3.2%. Mientras que en la economía colombiana se contrajo el 6.8% en 2020, la caída más grande de 1975. Esta se trata de la mayor caída del PBI desde que se tiene series de crecimiento, es decir, que desde 1975 una contracción aún mayor que la que sucedió en 1999, que es considerada como una de las crisis económicas más agudas, que no solo hizo que el Producto Interno Bruto cayera a mínimos del 4.5% según cifras del DANE, sino que tuvo consecuencias en el empleo y llevó a que se hicieran cambios estructurales en la política monetaria y cambiaria del país. Sin embargo, aunque en 1999 lo que más se vio afectado fue el sector financiero y de seguros, menos 15.4%, pues la crisis económica de aquella época estuvo acompañada por una crisis financiera que en 2020 este mismo rubro creció en 2.1% anual.
Entre 2010 y 2019, la economía colombiana tuvo 3 años de crecimiento sostenido a tasas mayores del 5%. La mayor variación del PBI se logró en el tercer trimestre en 2011, cuando aumentó el 8.6% a partir del 2014, que es el alza que se ha mantenido en 3%. Siguiente diapositiva, por favor. Los objetivos. En el presente trabajo pretendemos analizar y explicar el comportamiento de las importantes variables macroeconómicas, las cuales desempeñan un importante papel dentro de la economía peruana y colombiana, así también como explicar las causas de las variaciones de cada variable, al igual que analizar la relación que posee una variable respecto a otra. Damos pase al siguiente compañero. Hola, soy Kevin André Berra Velázquez. Hoy les voy a presentar sobre las medidas de tendencia central. Acá estamos viendo unos cuadros donde nos indican la media trimestral de anualmente. Por ejemplo, en el primer trimestre, entre el promedio trimestral del 2010 en el gasto público fue algo de 10.210 soles. 10.210, 1.000.000 de soles. Mientras que en el 2020 es de 18.327 millones de soles. En los pesos colombianos podemos ver que en el 2010 tuvo un gasto de 18.716 mil millones de pesos, mientras que en el 2020 casi triplicó ese valor, con un valor de 44.422 mil millones de dólares. Entonces, como vemos, en Colombia se alcanza un máximo PBI promedio de forma trimestral de 279 mil millones de pesos, mientras que en Perú solo se alcanza 136.602 millones de soles. Aunque esta no es una comparación tan equitativa, se puede decir que Colombia aún así tiene más. Ahora vamos a entonces analizar lo que son la media trimestral en dólares. Para esto entonces hemos tomado el precio medio del dólar respecto al sol, o sea, desde el 2010 al 2020 hemos tomado el valor de 3.0271 centavos, mientras que en el peso colombiano hemos tomado el valor de 2.594.06 centavos respecto al dólar americano. Acá sí se puede hacer una clara comparación, viendo que en el 2010 tenemos un gasto público de 3.369 millones de dólares, mientras que en Colombia nos duplica ese monto con 7.213 millones de dólares. En este caso podemos ver que el PBI en el 2010 de forma trimestral fue de 31.554.634 dólares, mientras que en Colombia nos supera casi por 20.000 millones. Entonces vamos también a hallar una media anual en dólares, pero claramente primero hay que saber de lo que son. Entonces, en 2010 tuvo el Perú un gasto de 40.804 millones de dólares en soles, con un PBI anual de 382.081 millones de soles. En esto también en 2010 podemos ver que Colombia tuvo un PBI anual de 544.000 millones de pesos colombianos aproximadamente, con una media total del PBI entre estos últimos 11 años de 813.396 mil millones de pesos colombianos. Entonces, podemos saber ahora que en dólares, el Perú tuvo 160.000 millones. En Colombia lo duplica por 386.000 millones de dólares, haciéndonos ver que Colombia es una economía mejor posicionada. Entonces, es lo mismo que el PBI colombiano duplica al del dólar. Comparación del PBI de Perú y Colombia. El PBI colombiano crece más rápidamente frente a la economía peruana, dándonos ver que este cuadro que tiene un rápido crecimiento del 2010 al 2019. Esto claramente hubo una reducción por claras razones, que es de la COVID-19, pudiendo hallar esto también, una media geométrica, el cual nos indica
que la economía de Colombia crece a pasos agigantados con un crecimiento promedio del 6% anualmente, mientras que el Perú crece solo un 2% de forma anual. Se dice de forma promedio, ya que hay distintos factores que afectan a la economía, por eso los valores varían dependiendo del año. Por ejemplo, un ejemplo sería de la variación que se ve es del 2015, que tenía una predicción de 284.758 millones de dólares, mientras que en su PBI fue de 310 millones de dólares. Ahora vamos a pasar a mi compañera. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Voy a exponer sobre las medidas de dispersión. Siguiente diapositiva. Desviación media. El gasto público en Perú, como vemos, es menor al de Colombia, ya que aquí tenemos 23.222 y en el gasto público de Colombia tenemos menos. Y en el gasto privado en Perú es inferior igual al gasto privado de Colombia. Siguiente diapositiva. Varianza. El gasto público en Perú es de 836.009 y el gasto público en Colombia es de 674.061, ya que aquí vemos que igual sigue Colombia el superior a Perú y el gasto privado sigue siendo más elevado. Siguiente diapositiva. Desviación estándar. La desviación estándar en el gasto público en Perú es de 289.091 y el gasto público en Colombia es de 821.003.77. Ya aquí Colombia sigue siendo superior a Perú. En la desviación estándar, el gasto privado en Perú es de 948.006 y el gasto privado en Colombia de 307.029. Siguiente diapositiva. Primer cuartil. El gasto público en Perú es de 120.014.75. En el segundo de 14.565 y en el tercero de 159.012.5, ya que aquí en Colombia sigue siendo superior, es de 233.018.4, en el segundo de 30.113.7 y de 377.004.5. En el gasto privado, el primer cuartil es de 689.059.5, en el segundo de 169.018.5 y en el tercero de 837.36.5. El gasto privado en Colombia es de 110.853, ya que aquí podemos ver el segundo y el tercero. Siguiente diapositiva. La cuartosis. El gasto público en Perú es mayor a cero, por eso es que es lectucúrtica. El gasto público en Colombia es menor a cero, por eso es que es planicúrtica. La curtosis en el gasto privado en Perú es menor, por eso se denominó platicúrtica. Y el gasto privado en Colombia es menor a 1, por eso es planicúrtica. Siguiente diapositiva. Coeficiente de Pearson. En el coeficiente de Pearson vemos que el gasto público en Perú es mayor al número 0, por eso es que 0.54 sesgo derecha, y el gasto público en Colombia es menor a 0, por eso es
0.103 sesgo izquierda y el coeficiente de Pearson en el gasto privado en Perú es de 0.34 sesgo izquierda y el gasto privado en Colombia es de 0.01 sesgo derecha. Con eso le doy pase a mi compañera. Ya. Buenos días, profesor. Yo le voy a exponer las medidas de asociación y mi nombre es Jimena Colqueventura. Siguiente diapositiva. Ya, este es un diagrama de series de tiempo. En este podemos ver de que tanto el PBI de Colombia como el ingreso público de Colombia es superior al de Perú. También podemos darnos cuenta de que es una relación positiva, ya que podemos darnos cuenta que todos están en crecimiento. Y también podemos afirmar de que en el segundo trimestre del 2020 hubo una caída y esto le podemos echar la responsabilidad de la pandemia de la COVID-19. Siguiente diapositiva. Ya. Este es un diagrama de series de tiempo, pero sobre el gasto público de Colombia, tanto de Perú. En él podemos ver de que igual el gasto privado de Colombia, tanto el PBI de Colombia, es superior al de Perú. Y también podemos darnos cuenta de que en el segundo trimestre del 2020 hubo una caída. Esto es debido a la pandemia. También podemos darnos cuenta de que ambos están en crecimiento, o sea, no se están estancando. Siguiente diapositiva. Ya, este es un diagrama de dispersión, en el cual podemos darnos cuenta que el gasto público de Perú, si bien no es tan disperso, es muy diferente al de Colombia, ya que el de Colombia es casi una línea perfecta. Y esto es muy bueno, ya que indica que es un mercado menos volátil y es mucho más atractivo para empresas para poder invertir en él. En el caso de Perú, también no es tan regular como el de Colombia, pero sí tiene uno que otros datos que están dispersos y esto no es tan atractivo para algunos empresarios, ya que es un mercado volátil y no tiene ganancias regulares. Siguiente diapositiva. Ya, este es un gasto privado, igual de Perú y de Colombia, y podemos darnos cuenta de que Colombia es un mercado más regular, entonces, tanto para empresarios es mejor invertir en este país, ya que al ser una tendencia, una línea casi perfecta, es mejor. En el caso de Perú, no es que esté tan disperso, pero a comparación de Colombia, sí es más disperso, entonces eso quiere decir que es más volátil. Siguiente diapositiva. Ya, la covarianza. La covarianza es una medida que nos va a ayudar a darnos cuenta cuánto varía cada dato. Si bien no es un dato súper importante y que nos va a ayudar a obtener varios gráficos, es importante tenerlo en cuenta, ya que nos va a ayudar a tener una idea de cómo se va generando, cómo va cambiando el mercado. Podemos darnos cuenta de que el mercado más variante es el mercado de Colombia, ya que tiene datos más grandes o un número más grande a diferencia del mercado peruano. Siguiente diapositiva. Ya, el coeficiente de correlación. Este sí es un coeficiente muy importante y nos va a ayudar a tener una idea más clara del mercado o del panorama. Podemos darnos cuenta que en la interpretación que se observa que la correlación entre la variable de gasto público, gasto privado, inversión y exportación en ambos países es positiva. Esto quiere decir de que si los gastos públicos aumentan, el PBI también va a aumentar, a diferencia de la importación, ya que si nosotros importamos más, el PBI se podría ver afectado ya que es una relación negativa. Además, también podemos darnos cuenta de que, por ejemplo, en el caso de gasto público, es una relación alta, a diferencia del gasto privado, que en ambos casos es una relación muy alta. En el caso de Colombia podemos darnos cuenta que es un 100%, o sea que es casi perfecta, es perfecta. A diferencia, en el caso de Perú, que tan solo tiene un 53.51%. Esto quiere decir que es moderada. Si bien no es la más idónea, es moderada, entonces no es tan bueno. Siguiente diapositiva. Ya, el coeficiente de determinación. Este coeficiente también es muy importante, ya que nos va a ayudar a darnos cuenta qué variable tiene más importancia o más impacto. Por ejemplo, podemos darnos cuenta de que las importaciones, en el caso de Perú, tan solo son un 28.63%. Eso quiere decir que son poco, o sea, no tiene un impacto
a diferencia, por ejemplo, del gasto privado, que tenemos un 93.58. O sea que si los ponemos en una balanza, mucho más impacto, mucho más peso tiene el gasto privado. En el caso de Colombia podemos darnos cuenta de que en las exportaciones es como su punto débil, ya que tan solo tienen un 73%. Si bien es alto, no es tan alto como un gasto privado, que es un 99%. Entonces, si los ponemos en una balanza, más peso tendría la exportación que el gasto privado. Siguiente diapositiva. Los pronósticos. Los pronósticos son muy importantes, ya que nos va a ayudar a tener una idea. Si bien no son perfectos y los más precisos, nos ayuda a tener en cuenta cuánto o tener una idea de cuánto vamos a crecer en un futuro. Siguiente diapositiva. Los pronósticos del Perú en el 2021 al 2022. Podemos darnos cuenta de que, según este gráfico, que en el 2017, o bueno, en el 2019, fue el mejor año para el PBI, ya que fue el año en el que más habíamos crecido. En el 2020 hubo una ligera caída. Esto le podemos atribuir al COVID-19. Pero en el 2021 hay una caída extrema. Esto se debe a de que estamos pasando por una pandemia, entonces muchos gastos públicos se han aumentado y muchas inversiones también se han detenido. Entonces esto afecta al PBI. Pero en cambio en el 2022 podemos darnos cuenta de que hay un ligero incremento. Y también hay que tener mucho cuidado porque si el Perú no sabe gestionar bien o hacer buenas inversiones, este PBI se va a estancar y no vamos a crecer, simplemente nos vamos a quedar en ese dato y no va a haber un ligero ascenso. Siguiente diapositiva. Ya. En este caso vamos a ver también el pronóstico de Colombia, donde Colombia se ve una drástica caída de la inversión privada con una caída de casi 50.000 millones de pesos en el 2021 frente al 2020, seguido de las exportaciones y la inversión pública. Ambas son las más perjudicadas, de casi 80.000 millones de pesos. Entonces, en el siguiente cuadro podemos ver cómo el PBI colombiano sufrió más por la caída por el COVID-19, cayendo tanto que podría igualar al PBI peruano, pues Colombia tiene un crecimiento de hasta 6% y Perú solo 2% en promedio. Entonces, recomendaciones y conclusiones. Ya. En las conclusiones podríamos decir de que el Perú tiene que aumentar, está estancado en sus inversiones, entonces tiene que haber más aumento y también de que podemos darnos cuenta de que en ambos mercados, como en el mercado peruano como en el mercado colombiano, ha habido una ligera caída, esto debido a la pandemia, ya que muchas inversiones se detuvieron, estuvimos estancados, pero hay que levantarnos y también se tienen que aumentar las importaciones en el Perú y en el caso igual de Colombia, y en el caso de Colombia se tienen que aumentar las exportaciones.